va a ser modificado. De hecho, ya ha firmado el presidente de la República un decreto en ese sentido, el reglamento de ley de las telecomunicaciones, y vale la pena que ustedes, señoras y señores, tengan la bondad de atender este tema. Me parece que tiene un tono muy amenazante. ¿En qué sentido? Le preguntamos al señor doctor Juan Carlos Solines, experto en estas materias, y con un capítulo muy significativo de servicio al sector público de este importante segmento de la economía nacional, la actividad de las telecomunicaciones a través de este reglamento que parece es muy hostil, definitivamente perjudicial, y esto nos va a explicar a continuación Juan Carlos Solines. Doctor, buenos días, tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo, un saludo muy especial. Es el primer programa que estamos juntos. Así es el primer programa del año, y aprovecho la oportunidad para desear a toda la audiencia, a usted, a su familia y a las familias de todos los ecuatorianos un próspero 2006. Muchas gracias. Usted Sabemos ha sido un hombre muy significativo, entiendo, para todos los sectores comunicacionales de nuestro país, pero nosotros hemos merecido o no merecido, pero le agradecemos profundamente por sus dignos servicios a esta emisora, especialmente, doctor. Adelante, ¿cuál es la situación que le preocupa? Usted estuvo un poco caliente ayer en la televisión. Sí, bueno, y simplemente para concluir el saludo, pues deseando, sabemos que es un año difícil, no solamente para los medios de comunicación, para los periodistas, sino en general, para todo el pueblo ecuatoriano. Vamos a sufrir, y ojalá no sea de manera muy severa, las consecuencias de un mal manejo de la economía, de una división permanente del país, de una polarización que creo que no es saludable, pero de todas formas, pues debemos ser optimistas al inicio del año. Esto de la polarización, ocurre que cada vez que el señor presidente de la República es informado sobre algún aspecto, él lo que hace es desquitarse. Yo creo que con Arcotel está ocurriendo precisamente aquello. El documento emitido mediante decreto ejecutivo, me parece que es el número 864, señala que el Ministerio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es el ente rector y tiene entre sus potestades emitir disposiciones, solicitar información sobre su cumplimiento a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Arcotel, ¿qué quiere decir? Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Bueno, esta empresa, además de crear y aprobar los planes de servicio universal, Sociedad de la Información y de Telecomunicaciones, otorga títulos como que habilitantes para la prestación de servicios del régimen general de las telecomunicaciones, así como para el uso o explotación del espectro. Las condiciones y plazos para la adjudicación directa de las frecuencias se van a determinar a partir del reglamento para otorgar título habilitante. ¿Qué es lo que va a pasar nuevamente este calvario? Vamos a ubicarnos, Gonzalo, por qué es importante, por qué es preocupante lo que ha expedido el presidente de la República el 28 de diciembre y cómo le afecta a la ciudadanía y al público en general. En la entrevista anterior le escuchaba, Gonzalo, que usted ponía una grabación del presidente en el que se refería al adelanto de los impuestos. Y el presidente iniciaba diciendo, ya en redes sociales se está diciendo respecto a los impuestos. Hace algunos años, usted recordará, le habremos escuchado al presidente decir, los medios corruptos son los que están publicando estos titulares que confunden a la gente y qué sé yo. Pero ahora ya no se refiere a los medios corruptos. Ahora, cada vez más frecuentemente, se refiere a lo que se dice en redes sociales. Y esto se produce, Gonzalo, porque ahora, poco a poco, las redes sociales están convirtiendo en la primera fuente de información para la gente. Es decir, las personas en la oficina, en sus lugares de trabajo, no están tratando de sintonizar la radio o esperando a la 1 de la tarde a que den los noticieros.
la gente se está informando a través de las redes. Y al instante. Y al instante. Eso, como yo lo he dicho en estos micrófonos en varias ocasiones anteriores y lo he advertido desde algunos años, cada vez incomoda más a los gobiernos. Cada vez incomoda más a los gobiernos. Y entonces, este gobierno ya ha tenido varios intentos por tratar de controlar, de alguna forma, directa o indirecta, los flujos de información y las actividades de los ciudadanos comunes y corrientes en las redes. Recordemos que la ley de comunicación trató de incluir, usted recordará esa famosa frase que nos opusimos, las plataformas tecnológicas. Recordarán. Entonces decía que la ley de comunicación no solamente iba a regular a los medios que usaban recursos naturales, es decir, espectro radioeléctrico como son la radio y la televisión, sino que adicionalmente metió a los periódicos, a los medios impresos. Así fue. Y quiso meter de agache las plataformas tecnológicas. Recordará usted que también en estos mismos micrófonos, que han sido tan democráticos y tan abiertos y tan pluralistas, nos opusimos a rajatabla. Y yo particularmente denuncié que se pretendía meter el tema de plataformas. Me di el trabajo de reunirme con todos los asambleístas, inclusive los de Alianza País, en el Congreso para decirles que era una barbaridad lo que estaban pretendiendo hacer. Es decir, tratar de meter plataformas tecnológicas de la ley de comunicación, porque eso afectaba a los usuarios. Se eliminó. Se logró salvar eso. Se hicieron advertencias de la ley de comunicación con respecto al hostigamiento de los medios y se produjo el hostigamiento de los medios. Es decir, eso es un hecho. Medios y periodistas han sido hostigados con la ley de comunicación. Ahora, se expide la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Una ley que yo la he criticado en estos mismos micrófonos, no viene al caso volverla a criticar, creo que están establecidos los puntos críticos de esa ley. Pero esa ley, ¿qué decía en su parte pertinente, para que nos vayamos ubicando en el tema? La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el artículo 2, habla del ámbito de la ley. Es decir, a quienes cubre, a quienes aplica esa ley. ¿Y qué es lo que dice el artículo 2 de la ley? La presente ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicio de telecomunicaciones y todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios. Es decir, es una ley que aplica a todos los que están en el mundo de las telecomunicaciones, sea en la radio, en la televisión, en las telecomunicaciones, en los servicios de valor agregado, por ejemplo, que son la provisión de Internet, el servicio de Internet. Es decir, la ley aplica, ese es el ámbito de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y dice, las redes de infraestructura usadas para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las redes de infraestructura de los sistemas de audio y video por suscripción están sometidas también a la ley. Entonces queda clarísimo a quién aplica la ley. ¿Qué es lo que dice el reglamento que acaba de expedir el presidente de la República? El reglamento repite lo mismo, dice, artículo 2, ámbito. Y dice, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la que acabo de leer hace un momento, que fue aprobada en febrero, y el presente reglamento son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional para las personas naturales y jurídicas que realizan, 1, las actividades que describe hace un momento, es decir, la prestación de régimen de servicio general de telecomunicaciones, el establecimiento y instalación y explotación de redes para la prestación de servicios, la instalación y uso de redes privadas, el uso de la explotación del espectro radioeléctrico, es decir, todo está contemplado en la ley. Pero, ¿qué le añaden en el reglamento? 2, también es aplicable, dice el reglamento, a los usuarios del régimen general de telecomunicaciones, B, las personas naturales y jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes que pudieran incurrir en las infracciones tipificadas en la ley. Entonces, súbitamente, a través de un reglamento, de manera inconstitucional, Gonzalo, y ciudadanía, el presidente incluye en la aplicación de la ley, tanto la ley como el reglamento, a los usuarios del régimen general de telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Que de repente usted y yo estamos sometidos a esta ley. Ayer, cuando yo hice la alerta, recibí, obviamente, los típicos ataques de troles y fanáticos del gobierno. ¿Y qué es lo que decían? Decían, lea bien, interprete bien. Está hablando de los usuarios del régimen general de telecomunicaciones, no los usuarios de las redes sociales, no de los usuarios de las redes de Internet. Les aclaro, para que no permanezcan en ignorancia, que tal como está
descrito el artículo del reglamento, que dice que también es aplicable a los usuarios del régimen general de telecomunicaciones, significa a todos los usuarios que usan, que se benefician de los servicios de telecomunicaciones, que son ¿cuáles? Telefonía móvil, telefonía fija, servicios de Internet. ¿A través de qué accedemos a las redes y a los contenidos? A través de Internet. Claro. No hay duda alguna. No hay duda alguna. ¿Qué busca estratégicamente el régimen? ¿Qué busca estratégicamente el régimen? Continuar con esta política que ya emprendieron hace algún tiempo de amedrentamiento de los ciudadanos comunes y corrientes. Y eso no lo vamos a permitir, Gonzalo. No lo vamos a permitir. Es decir, advertimos que la ley de comunicación tenía la finalidad de perseguir y hostigar a medios y periodistas, y eso fue lo que sucedió. Aquí ahora, no han habido en estos 2 años de aplicación de la ley de comunicación. Ahora, con este reglamento, lo que busca es amedrentar y hostigar a los ciudadanos comunes y corrientes. ¿De qué forma? Bueno, ya lo viene haciendo a través de sus sabatines. El presidente fustiga, identifica públicamente a tuiteros, a usuarios de las redes sociales, les da escarnios públicos, ¿no? Les procesa, además. Les procesa, muchas veces son jóvenes que no llegan a los 20 años, sí, y mencionan nombre y apellido para que sean víctimas. Recordemos lo que sucedió con Crudo Ecuador, ¿no? Yeah. Yo creo que la memoria colectiva no debe olvidar esos detalles. A Crudo Ecuador se lo hostigó de tal manera, inclusive ya con prácticas mafiosas, que tuvo que salir del aire, ¿no? Un joven que expresaba sus criterios, sus visiones de una manera humorística, ¿no? Tuvo que salir, ya no está en las redes sociales. Han utilizado mecanismos tecnológicos a través de troll centers y una serie de mecanismos más bien de presión para amedrentar, para hostigar, para muchas veces no solo hostigar, sino ya inclusive poner en una situación de riesgo a muchos usuarios de las redes. La plataforma del UNVICI sigue su trabajo exactamente. Y bien que traiga colación el tema de Hacking Team y de la Secretaría de Inteligencia es parte del engranaje de lo que estamos discutiendo en este momento. Es decir, cómo lograr, ¿no?, que los usuarios comunes y corrientes, los ciudadanos que se han convertido, como nunca antes en la historia de la humanidad, en actores reales de la política, de la opinión, de la información, cómo controlarlos. Entonces, esto también en este engranaje se enmarca esta enmienda constitucional que declara la información como un servicio público. ¿No es cierto? Todo esto es parte del engranaje, de este engranaje perverso para tratar de coartar. ¿Estaríamos prohibidos en la campaña electoral de este año realizar los ciudadanos, no los medios, estoy hablando por los ciudadanos? ¿Qué tipo de gestiones estarían normadas, casi semi prohibidas? Mire, el caso de la concejala de Loja, Janine Ortiz, que es el más reciente, digamos. El caso de los 2 muchachos que yo estoy defendiendo y que siguen siendo todavía investigados por la Fiscalía, por supuesto haber hackeado al presidente la cuenta del presidente de la República, por el simple hecho de que difundieron una noticia que se hizo pública, ¿no? Que era que evidentemente habían mandado mensajes de la cuenta del presidente. Bueno, esos muchachos siguen siendo investigados. La captura que se hizo hace un poco más de un año, ni siquiera se les devuelven los equipos todavía, sus equipos de trabajo, sus computadoras, sus teléfonos, siguen incautados por la Fiscalía. Entonces, todos estos... La tecnología que cae en manos de estas divisiones institucionales, policíacas, de onda de espionaje y todo lo demás, tecnología que cae en manos de ellos nunca regresa a sus dueños. Eso solamente como una anotación. Así es, ¿no? Y en el caso específico de estos 2 muchachos, estos 2 jóvenes ecuatorianos, ¿no? Acusados absolutamente de manera absurda por el régimen, ¿no? Han sido despojados de todos sus equipos, inclusive de los equipos de sus familias. Pero decía, estos casos como el de Crudo Ecuador, como el de los muchachos que fueron revelados como tuiteros que incomodaban al presidente Correa, el caso de la concejala Janine Cruz, que acaba de ser sentenciada por opiniones que difundió en
a través de Twitter. 30 días de prisión. Sí, se enmarcan, me parece que son 10. Me parece que son 10, sí, un mes, 30 días. Se enmarcan en esta política de hostigamiento, amedrentamiento y pretendido control de la información y del flujo de información que fluye sobre las redes. Redes sociales y redes de Internet en general. Entonces, claro, por eso es que el presidente hoy en día, con cada vez más frecuencia, se refiere ya no a los medios corruptos, ni a los medios impresos, sino a lo que se dice en redes sociales y a la irresponsabilidad. Entonces, ¿por qué es preocupante esto que pasa en el reglamento? Usted me preguntaba qué connotación tiene y cuál es el peligro. Exactamente. Porque ayer le oía, y es lamentable, a la asambleísta Alexandra Ocles, justamente en la nota que preparó Ecoavisa, le oía que decía que ella no ve mayor preocupación que se le incluya a los usuarios, que ella cree que más bien es para que entren en un régimen de derechos y obligaciones. Y claro, no se dan cuenta que los asambleístas y muchos funcionarios de gobierno están siendo instrumentalizados para llevar adelante un plan mucho más perverso que seguramente se lo cocina en las más altas esferas del poder, que es justamente cómo controlar las redes sociales, cómo amedrentar a los ciudadanos. Ese sería el siguiente capítulo. Ese es el capítulo. Esa es la etapa más sofisticada de lo que los estudiosos han identificado como controlar el acceso. Los gobiernos están buscando cómo controlar el acceso, cómo bloquear sitios que no. Entonces, en las manifestaciones últimas, por ejemplo, habían sitios web, por ejemplo, ya no estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de sitios web que a través de bots, de robots, computadoras robots, eran bombardeados con información de tal forma de saturarlos y sacarlos del aire. Esos son mecanismos que seguramente a nivel de los órganos de inteligencia o a nivel de contratos con terceros como Hacking Team se está buscando generar. Es decir, bloquear accesos a ciertos sitios web, bajarse cuentas estratégicas, ¿no? Fundamedios, por ejemplo, ha sido víctima de muchos ataques cibernéticos. Utilizar las leyes actuales, sea de propiedad intelectual y de marcas a través de Ares Rights, para bajar y sacar del aire a sitios web. Otro mecanismo es utilizar las leyes ya previstas de difamación, de injuria o lo que fuere, para, como en el caso de la concejala de Loja, tratar de amedrentarla y de hostigarla, y en este caso inclusive de sancionarla. Pero ¿qué dice la ley respecto a las obligaciones de los abonados, clientes y usuarios? Recordemos, Gonzalo, que aquí nosotros, en estos mismos micrófonos, denunciamos que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en temas de restricción y vulneración de derechos, por ejemplo, usted es libre de acceder por Internet, Gonzalo, y todos los ciudadanos son libres de acceder a cualquier aplicación, a cualquier contenido, a cualquier información que fluya sobre Internet. La ley y la regulación no puede sesgar ni decir estas aplicaciones sí se pueden utilizar, estas no. Estos contenidos se pueden acceder, estos no. No, eso precisamente es el principio de neutralidad de la red. Un principio fundamental en el siglo XXI y fundamental para los ciudadanos. Es un derecho prácticamente esencial de nueva generación el que se respete la neutralidad de la red. Bien. Y los usuarios, los usuarios son, yo entiendo, el 90% de la población. La penetración, y ahora con los teléfonos inteligentes, porque la telefonía móvil tiene una penetración de más del 100%. Ha aumentado la cifra de celulares que van a venir a poder de los ecuatorianos. Claro, y aquí la contradicción. Y las nuevas generaciones de teléfonos móviles, en donde hay una penetración del 100% en el país, ya son inteligentes. Entonces significa que la penetración a Internet... ¿El porcentaje dice que son ya inteligentes? No, digo que la penetración de telefonía móvil es más del 100%. Es decir, todos los ciudadanos prácticamente... Pero hay teléfonos inteligentes. Pero los nuevos teléfonos ya son inteligentes. ¿En qué porcentaje? Hoy en día los teléfonos de nueva generación todos son inteligentes. Deben tener las empresas... Ya son muy pocos los teléfonos básicos que solo sirven para voz. Ya todos los teléfonos son inteligentes y los precios han bajado de tal forma que son asequibles a toda la población. Distintos modelos, distintos precios, pero son asequibles. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que muy pronto, y cuando digo muy pronto, Gonzalo, me refiero a los próximos 2-3 años, va a haber casi una penetración del 100% de dispositivos con acceso a Internet. Eso convierte al ciudadano en un actor fundamental en una sociedad porque tiene el mecanismo de conectarse y de informarse.
Entonces, claro, eso le preocupa porque hoy en día hay cuentas de Twitter que tienen más lectores que los periódicos ya establecidos, que un periódico de provincia, por ejemplo. Entonces, evidentemente, ya los medios corruptos y los periodistas corruptos pasaron, digamos que a un, no segundo plano, pero digamos ya no es lo esencial. Ahora lo esencial es los ciudadanos y las redes, lo que dicen ahí, lo que dice el presidente sobre las redes y los impuestos, el adelanto de los impuestos. Entonces, eso hay que controlar. Eso hay que controlar. Y este gobierno se dio cuenta de eso muchos años atrás. Sí. Y nos viene intentando ganar terreno, ganar espacio, desde la ley de comunicación. Dictaron en el año 2010 un reglamento de usuarios de Internet. Ya. Este gobierno. Sí. Que ya pretende, y que también lo denunció en estos micrófonos. Y por eso es que ahora clasifica a los títulos habilitantes y explica que para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones, así como para el uso de explotación del espectro radioeléctrico, obviamente, se va a requerir obtener en forma previa un título habilitante otorgado por Arcotel. O sea que todo el mundo tiene que tener permiso ahora. Esto es lo que no logramos entender. Sí, bueno, eso existía ya. Los títulos habilitantes ya existían. Lo que se está haciendo es explicando para qué servicios son los títulos habilitantes. O sea, dice aquí una categorización del régimen de redes. Esto no es, ¿no? Servicios de empaquetamiento y convergencia. Sobre el espectro radioeléctrico, el reglamento ratifica que el Estado tendrá competencia exclusiva sobre este, que es un bien de dominio público, pero de dominio público, no del Estado, ¿no? Eso es lo que dice usted. Así es. Pero el Estado dice, es de competencia exclusiva del sector público, un recurso que es bastante limitado y que a nosotros nos corresponde establecer una clasificación de títulos habilitantes. O sea que esta clasificación ya mismo se viene o ya existe. Curiosamente, Gonzalo, a propósito de tu pregunta, la Arcotel, que es el órgano regulador, sí, el actual órgano regulador de las telecomunicaciones, inició... Una dama maneja inició el tratamiento de estos reglamentos, tanto de otorgamiento de títulos habilitantes como el de servicios de telecomunicaciones, antes de que se expida este reglamento que acaba de expedir el presidente el 28 de diciembre. Cosa que es un absurdo, porque el reglamento que expide el 28 de diciembre el presidente es el reglamento general a la ley, es decir, donde se establecen todos los parámetros generales para todos los servicios de telecomunicaciones. Mal hacía el gobierno y la Arcotel en tratar de expedir desde hace un par de meses, inclusive ya hubo audiencias públicas en las que yo participé, convocar a audiencias públicas para unos reglamentos secundarios como el de otorgamiento de títulos habilitantes, que eran antes de que existe el reglamento general. Eso digamos que es un error de legislación, pero en todo caso, me parece que eso no es el meollo del asunto. Para mí, el meollo del asunto es que dentro de una ley y de un reglamento como el que se acaba de aprobar el 28 de diciembre, se meten estos temas que son burdamente inconstitucionales e ilegales, y que usted me había hecho una pregunta que es importante y no la contesté debidamente. Me decía, bueno, ¿y esto cómo afecta al ciudadano común y corriente? Es decir, ya le están haciendo, metiendo dentro del ámbito de la ley y le están haciendo aplicable la ley al ciudadano común y corriente. ¿Cómo le afecta? Yo voy a recordar lo que se denunció cuando se estaba aprobando esta ley orgánica de telecomunicaciones en febrero del año pasado, del 2015, cuando decía que en el artículo 22 de la ley se establecen los derechos de los abonados, clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, es decir, también de servicios de Internet. En este artículo 22, en el numeral 18, dice que es un derecho de los usuarios, de usted, de mí y de todos los ciudadanos, acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en la red de Internet. Los prestadores, es decir, los proveedores de Internet, no podrán limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través de Internet o en general de sus redes u otras tecnologías de la información y las comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a incorporar o utilizar
cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales. Es decir, yo como usuario la ley me consagra derecho a acceder a cualquier aplicación, a cualquier contenido, a cualquier información y a utilizar cualquier equipo que no sea ilegal. Pero, ¿qué dice ese artículo? Este numeral dice, se exceptúan aquellos casos en los que el cliente abonado o usuario solicita de manera previa su decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos, aplicaciones, desarrollo o servicios. Es decir, usted pide que le bloqueen porque a usted no le interesa, quiere que bloqueen un servicio de pornografía para que sus hijos no se contaminen, o qué sé yo. Dice, o por disposición de la autoridad competente. Ahí está la cosa. Ahí está la trampa. Ajá. Y yo luché, y aquí inclusive le conminé al presidente de la comisión, al asambleísta de Alianza País por Imbabura, ¿cómo se llama? El de que es Atuntaki. Ah, sí. ¿Cómo usted? Bueno, se me fue el nombre. Pero el asambleísta de Alianza País que dirigía la comisión. El presidente de la comisión. Presidente de la comisión. Yo le conminé aquí en esta estación. Tenemos que tener la lista. Aquí en esta estación le conminé y le dije, ¿por qué no cambian las menciones de autoridad competente por juez competente? ¿Y por qué era ese pedido mío? Porque juez competente tiene que ser a través de un debido proceso, en donde un juez diga, se restringe tales contenidos, se restringe el servicio a tal ciudadano, se suspende el servicio a tal ciudadano, o lo que fuere. Pero una autoridad competente, ¿quién es la autoridad competente de acuerdo a la ley, al reglamento que acaban de expedir el 28 de diciembre el presidente Correa? ¿Quién es la autoridad competente? La Arcotel. ¿Y quién preside la Arcotel? El ministro, un brazo político del presidente de la República. El ministro de Telecomunicaciones preside la Arcotel. Sí. Esa es la autoridad que puede eventualmente suspender o restringir el derecho que tienen los usuarios a acceder a cualquier tipo de información. Entonces, claro, como esto les resultaba incompleto, este artículo que está en la ley de telecomunicaciones les resultaba incompleto, entonces ahora en el reglamento dicen, les vamos a hacer a los ciudadanos comunes y corrientes, o sea, a los usuarios de las redes, les vamos a hacer parte sometida a la ley y el reglamento. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora, tal como reza el reglamento, una autoridad administrativa que depende del presidente de la República tiene la capacidad de tomar decisiones que me obligan a mí como usuario. Claro. Esa es la realidad. Digan lo que digan los troles, digan lo que digan los fanáticos del gobierno, ataquen cuanto me ataquen. Esa es la realidad tal como está la ley ahorita. Uno, el acto del presidente Correa al emitir un reglamento que amplía el ámbito de la ley a los ciudadanos y a los usuarios comunes y corrientes es inconstitucional e ilegal. Y en los próximos días voy a presentar una acción en este sentido, Gonzalo. Una acción a título personal, porque yo como usuario de las redes me siento afectado. Entonces, primero, el haber incluido a los usuarios de las redes de telecomunicaciones dentro del ámbito de la ley y el reglamento, a través de un reglamento, modifica la ley y eso es inconstitucional e ilegal. Desde y segundo, punto de vista, y el riesgo de haber incluido... ¿De qué recurso usted va a apelar esto? Vamos, ¿En términos personales? Ya le comentaré las argumentaciones jurídicas, pero esto no vamos a permitir que se pase. No vamos a permitir que se atropelle el ordenamiento jurídico, porque aquí no solamente es los derechos de los usuarios de las redes, sino el ordenamiento jurídico que prohíbe que un reglamento vaya más allá de la ley o que un reglamento modifique la ley. Y eso es lo que está haciendo el presidente Correa con el reglamento de ley orgánica de telecomunicaciones, modificando la ley. Y segundo, debemos alertar a la ciudadanía que esta modificación, esta inclusión inconstitucional de los ciudadanos como dentro del ámbito de la ley de orgánica de telecomunicaciones, permite que se aplique el numeral 18 del artículo 22 de la ley orgánica de telecomunicaciones y que una autoridad administrativa pueda restringir los derechos y vulnerar el principio de neutralidad de la red, diciendo por razones de seguridad interna. Ya sabemos cómo este gobierno ha abusado de los estados de excepción, por ejemplo. Estados de excepción para lo que sea. Ya vimos como en momentos críticos, como el 30S, suspendieron y sacaron del aire a todas las estaciones de televisión y de radio y centralizaron con la versión oficial de Ecuador TV. Ya vivimos, es que no estamos hablando de ciencia ficción, ya lo vivimos. Entonces la próxima, sacarán del aire redes sociales, o restringirán cuentas, o sacarán del aire a personas específicas que supuestamente están atentando contra el orden constitucional, o que están fomentando la violencia, o que están asusando a la gente para que salga a las calles, y eso no lo vamos a permitir.
como he dicho muchas veces, es el último espacio de libertad que tenemos y lo debemos defender a capa y espada. Y más aún con un gobierno que está de salida y con un proyecto político en decadencia que ha sido nefasto para los derechos ciudadanos. Veamos cuáles son las respuestas de las redes. Si ustedes quieren opinar sobre este abuso o abusivo reglamento reformado, pues ahí están las redes, precisamente el escenario de lucha a partir de este momento. Señor doctor Solines, muchas gracias por haber atendido esta invitación. Gracias, Gonzalo. Y